Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos la sesión número 4 de este curso que estamos brindando a organizaciones de salud en el estado Zulia, y realmente hicimos la invitación extensiva a todo el país con la Orden de Malta de Venezuela. Esta noche tenemos una sesión diferente, un poco, todo un conversatorio con dos protagonistas de esta historia de la pandemia en Venezuela, que es el doctor Hermann Scholz, presidente del Centro Médico Docente de la Trinidad, y con el doctor Francisco Javier Márquez, presidente del Centro Médico de Caracas, dos instituciones que han tenido que afrontar esta pandemia y que pienso que han tenido que tomar decisiones, las cuales consideramos súper acertadas, y que vamos a aprender un poco esta noche de esta experiencia de estas dos instituciones de salud en nuestro país, que son ejemplos en el sector privado y también para el sector público. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la sesión con nuestro querido doctor Hermann Scholz, y le damos la bienvenida a todos por estar acá con nosotros esta noche. Buenas noches, muchas gracias a la organización, a la Orden Malta de Venezuela, al doctor Pulido por su esfuerzo y al Gordo Parodi por la invitación. Y soy afortunado en compartir esta charla con Francisco Javier, que conocemos hace muchos años, y son dos instituciones que han hecho parte de la historia de la atención médica en Venezuela, porque no solamente en Caracas, sino en Venezuela. Entonces, muchísimas gracias y comencemos. ¿Cómo nos fuimos adaptando frente a esta pandemia? Cuando comenzamos a tener noticias de que había una epidemia y un virus nuevo y que estaba en China y estaba llegando a Europa, empezamos a hacer charlas, tanto la comunidad médica como el personal, sobre qué es lo que es y a qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque estamos frente a una nueva enfermedad que no conocíamos mucho, y eso produce una cierta angustia. Hay una sensación de miedo. Hicimos videos, charlas, y posteriormente comenzamos a coordinar una posible hospitalización o aumento de pacientes en el hospital. Para eso tuvimos que hacer unos grupos de trabajo que eran coordinados entre los equipos clínicos, liderados por el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, con todo el proceso gerencial que íbamos a hacer con la parte del personal, equipamiento, compras, etc. Una de las ventajas que tuvimos en Venezuela es que las primeras 10, 15 semanas el número de pacientes era bien bajo. Mientras veíamos que en todos otros países del mundo venía aumentando, en Venezuela realmente el número de pacientes que tienen hospitalizados era bastante bajo. Fue a partir de la semana 20 de la pandemia en que empezaron a aumentar los números en los hospitales de hospitalización. Y una de las principales clínicas que tuvo una gran experiencia con esto al principio fue la Policlínica Metropolitana, de la cual siempre estábamos en contacto. Siguiente, Gordo. Entonces, con la activación del control de infecciones, empezamos a hacer lo que se llaman protocolos. ¿Qué protocolos íbamos a tener para la atención del paciente en emergencia? ¿Qué protocolo teníamos que montar para el paciente de hospitalización? ¿Qué protocolo tenía que hacer con los pacientes hospitalizados? ¿Cómo iba a ser el flujo del paciente dentro del hospital? ¿Por dónde iban a entrar los pacientes con COVID, los pacientes no COVID? ¿Qué personal íbamos a necesitar? ¿Y qué íbamos a hacer con nuestro personal que teníamos trabajando en el hospital? En la institución trabajan 1.200 empleados. Bueno, y eso había que tomar en cuenta qué íbamos a hacer con todos nuestros empleados que teníamos para ese momento. Entonces, empezamos, como hablamos, con la educación, el equipo de salud, y empezamos a hacer la política se comenzó con las mascarillas. Al principio era que se usaba, que no se usaban, cómo usar. Después, cuando se impuso la mascarilla, era el uso de la mascarilla, el uso de los lavados de las manos, el distanciamiento social. Y como se ve en esta foto,
empezamos el área de emergencia a separar lo que eran los pasillos para pacientes COVID y no COVID. Eso lo iremos explicando un poquito más adelante. Pero lo primero que nos dedicamos era tener las medidas de seguridad y protección personal para todo el personal médico y paramédico de la institución. Fue un proceso evolutivo porque veníamos de tener un stock por un hospital que funcionaba normalmente, que veníamos trabajando con 30 pacientes hospitalizados, entonces teníamos equipamiento para atender al paciente. Y pasar de tener 30 pacientes hospitalizados a tener un hospital que llegamos a tener hasta 100 pacientes de un momento a otro, pues nos comprometió mucho hacia el equipamiento y los medicamentos, y para eso hubo una labor titán de compra e inversión tanto en medicamentos como en equipos, como en protección personal, que vamos a ir desarrollando para que vayan imaginándose cómo fue que tuvimos que evolucionar y en forma rápida. Estamos hablando de una semana para otra hacer todas las modificaciones. Bueno, este es el equipo de protección de enfermería típico que estamos utilizando en el hospital. Ahí está los tapabocas, el mono, los guantes, las tapabocas, el gorro y la protección facial. Infraestructura. Infraestructura fue algo que lo más tuvimos que movilizarlo y hacer estrategias logísticas de una semana a otra. Y les voy a explicar paso a paso qué fue lo que hicimos. Y la idea fue convertir el hospital en 2 hospitales. Primero teníamos que vencer el miedo del personal y de quienes querían trabajar con COVID, porque no todo el mundo estaba dispuesto a enfrentarse o estar frente a un paciente de COVID. Estoy hablando de personal tanto médico como paramédico. Muchos médicos que por edad, enfermedades que padecen, no eran aptos para atender este tipo de pacientes. Y eso tuvimos que hacer una lista y una depuración de los pacientes, de los médicos y el personal entrenarlo para estar en contacto y tratar este tipo de pacientes. Entonces, primero fue educar al paciente, después logística. Y le voy diciendo paso a paso qué hicimos. Dado a que la Trinidad tenemos 5 pisos de utilización y en ese momento teníamos 2 pisos cerrados por el problema político y social y económico del país, que no es que el punto de hoy, lo que todos sabemos, convertimos los pisos 5 y 6 en pisos para pacientes no COVID y utilizamos los pisos 3 y 4 para pacientes COVID. Primero comenzamos utilizando 9 camas del piso 4. Otra cosa, estos pisos, como están desocupados, tuvo que reactualizarse y prepararse y ponerse a tono para que todas las habitaciones, eran 50 habitaciones, estuvieran completamente equipadas con telemetría, material, los puestos de enfermería y el manejo logístico con la parte de los almacenes. Comenzamos, para que entiendan la magnitud, comenzamos con 9 camas. A las 2 semanas tuvimos que abrir 24 camas del piso 4 y en la semana siguiente tuvimos que abrir el piso 3. O sea que pasamos de 9 camas COVID que tuvimos como los primeros semanas de la pandemia, de 9 tuvimos que pasar a 50 camas. Se miren la logística de tener que hacer eso en 2 o 3 semanas. Y entonces está completamente separado el piso 3 y 4 del piso 5 y 6. Para esto, también designamos un ascensor exclusivamente para pacientes COVID que nos comunicara el área de la emergencia con los pisos 3 y 4, pero exclusivamente un ascensor para pacientes con COVID. La emergencia. ¿Qué hicimos con la emergencia? Con la emergencia comenzamos con 2 cubículos de triaje para pacientes COVID. Rápidamente se nos hizo insuficiente porque los pacientes esperando para ser evaluados, un poquito de memoria, acuérdense que al principio el gobierno obligaba a que todo paciente sospechoso de COVID se hospitalizara o lo mandaban a un hotel y entonces los pacientes no querían que los mandaran por un CDI, por ejemplo, o los mandaran por un hotel, entonces muchos pacientes venían que tenían sospecha de COVID y la reglamentación gubernamental para esa época, y tenían que hospitalizarlo hasta que estuvieran las pruebas del PCR, la prueba rápida. Y como todos sabemos, las pruebas tardaban por lo menos de 5 a 7 días en tener resultados, o sea que teníamos a veces pacientes asintomáticos
hospitalizados con sospecha de COVID. Eso hizo que aumentara el número de pacientes hospitalizados y, bueno, y el gasto en recursos de protección, medicamentos, etcétera, que después, como cuando fuimos progresando, el conocimiento de enfermedad de estos pacientes se podían controlar, se controlan perfectamente en su habitación. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos en Trauma Shock, teníamos los 2 cubículos de la emergencia y convertimos Trauma Shock de adulto, que tenía 3 camas, en la terapia intensiva COVID. Esto duró 2 semanas y tuvimos que modificar. La terapia intensiva COVID la tuvimos que subir al piso 3, donde estaba la terapia intensiva pediátrica. La terapia intensiva pediátrica consta de 5 camas y para ese momento teníamos equipados 2 cubículos. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que comprar todo el equipamiento necesario para equipar las 5 camas de terapia intensiva pediátrica para convertirlo en COVID, ya que el piso 3 lo teníamos para pacientes COVID. Entonces teníamos un solo piso, la terapia intensiva COVID, con los pacientes COVID hospitalizados. Hicimos con la terapia intensiva de niños, la pasamos a Trauma Shock pediátrico. ¿Y por qué esa otra Trauma Shock de emergencia? Porque también tuvimos que hacer una modificación muy importante en la emergencia. La emergencia de adultos, que tiene capacidad para 17 pacientes, la convertimos en la emergencia de pacientes con COVID. La emergencia de adultos la tuvimos que mudar. Ese es como si el área del área de emergencia. Los pacientes de emergencia de adultos los pasamos al área de emergencia pediátrica, que tiene 6 camas. Y los pacientes de la emergencia pediátrica los pasamos a un área que tenemos emergencia, que se llama corta estancia pediátrica, que tiene 6 camas. O sea, tuvimos que dividir la emergencia en 2. Si ustedes han venido a la emergencia de Trinidad, cuando uno entra por la puerta principal, antes uno dividía la parte izquierda como emergencia de adulto y la derecha pediátrica. Y tuvimos que convertirla en 2 emergencias diferentes. La emergencia del lado izquierdo, que es la emergencia de adultos, en la emergencia COVID, y el lado derecho pusimos las emergencias no COVID. Y esto hizo que aumentara nuestra capacidad a 15 pacientes de emergencia COVID. Cuando la emergencia pediátrica se nos llenó de pacientes, porque 5 camas para 49 o 50 camas de ventilación es insuficiente, tuvimos que abordar la emergencia intensiva de adultos. La emergencia intensiva de adultos normalmente tiene 9 camas con 3 camas de terapia intermedia. Teníamos equipamiento, estaban funcionando con 6 camas en ese momento. O sea, nos tuvimos que abocar en comprar todos los ventiladores, materiales, como los monitores, para pasar de 6 camas en terapia intensiva de adultos a tener 11 camas en la unidad de terapia intensiva adultos. Entonces terminamos, como dice aquí, nuestra capacidad se convirtió en 49 pacientes hospitalizados en el piso, 11 pacientes en la unidad de terapia intensiva COVID, 15 pacientes en la emergencia, y falta aquí que tuvimos que tomar 3 camas, áreas del área de segundo piso, que es maternidad, es sala de parto, y tuvimos que convertir 3 salas de parto cada una en 2 salas de cuidado COVID neonatal y una sala de cuidado COVID pediátrico. Si le sumamos esas 3 camas a este número que está aquí, nos damos cuenta que en un momento podríamos tener hasta 70 pacientes hospitalizados que padecían de la enfermedad. Y esto suena sencillo, pero esto trae un movimiento importantísimo desde el punto de vista de nuestro personal, de nuestras compras, de material, etcétera, que vamos a hacer, y funcionamiento médico. Por cosas que sigo explicando. Entonces ya hablamos de terapia intensiva, convertimos la terapia intensiva de adultos en nuestra terapia COVID con capacidad para 11 pacientes. El equipo médico, ¿qué hicimos con la parte médica? Bien interesante. Al principio cada médico, internista, neumonólogo o infectólogo, que veía un paciente, que le tocaba evaluar un paciente COVID, lo ingresaba a su nombre. Esto trajo como consecuencia que teníamos una dispersidad de tratamientos, protocolos, conductas de funcionamiento. Entonces, a través del comité de infecciones
con la dirección médica, la vicepresidencia de salud, logramos cohesionar el equipo de trabajo médico. ¿Qué es lo que hicimos? Logramos que los internistas, los neumonólogos y los infectólogos trabajaran bajo el sistema de un pool. Era un sobrehonorario, porque otro de los problemas que teníamos con la compañía de seguro y los precios es que cada médico quería poner los honorarios que a él le parecía que eran los adecuados, y eso se fue por el cielo. Entonces, con este equipo y la otra, se pone un solo honorario que trabajan en pool, y como teníamos 49 pacientes en piso más radioterapia, lo que hicimos fue dividirlo en grupos de trabajo. Eran 8 en total, 4 trabajaban una semana, 4 la otra, y así podían descansar, porque el manejo de 49 pacientes con COVID es un manejo. Esto también se cohesionó con revistas diarias de todos, o sea, los neumonólogos, los infectólogos y los internistas pasaban revistas con el equipo de trabajo de los. Aquí tenemos un programa que se llama RAM, que se llama un programa de asistencia hospitalaria, y ya estamos comenzando un posgrado en medicina interna. Entonces logramos cohesionar a los residentes de medicina interna con los médicos de la RAM, con los médicos tratantes, hacer un equipo de trabajo que funciona todavía, porque tenemos 5 pacientes, diariamente, exclusivamente en los pisos COVID. Esto ayudó muchísimo a que las compañías de seguro aprobaran ese sistema de pago, y realmente desde ese punto de vista fue un éxito. Pero para nosotros el punto de vista del éxito fue que logramos hacer un protocolo de trabajo para pacientes COVID. Todos los pacientes se discutían diariamente, y cada día a medida que se modificaban los medicamentos, porque todavía no que haya un medicamento para COVID, lo último es decidir, pero tampoco es así que es la panacea. O sea, hemos ido cambiando desde la cloroquina hasta el decidir, con todo lo que hemos ido pasando durante este tiempo. Eso ha hecho que los protocolos fueran cambiando, actualizándose semana a semana en las reuniones de las tardes. ¿Qué hicimos con terapia intensiva? Como los médicos de terapia intensiva se mudaron a su área, que es un área cerca de quirófano, llevamos la inversión, tuvimos que contratar unos médicos intensivistas para manejar la terapia intensiva COVID con unos coordinadores, y este mismo grupo COVID, porque el doctor Isea también es, aparte de neumólogo, también intensivista, y junto con el doctor Carballo y el doctor Murillo, se encargan de los pacientes en terapia intensiva COVID. Y aparte de eso, tuvimos que también identificar cuáles médicos de las otras especialidades estaban dispuestos a trabajar dentro de estas unidades, hablando de cardiólogos, endocrinos, por ejemplo, que hacían falta para este tipo, a los mismos cirujanos, porque también hemos tenido pacientes quirúrgicos COVID, y para eso equipamos un quirófano en el área de quirófano para este tipo de pacientes. Como hablamos de la emergencia, igualmente hicimos la emergencia. Al mudar las emergencias normales al ala oeste de la emergencia, tuvimos que contratar 6 equipos de guardia de médicos, 3 médicos por cada guardia, son 18 médicos, para el manejo de la terapia COVID. Todo este movimiento llevó a mantener, equipar y poner las áreas al día. El tema es que hicimos inversión COVID. Bueno, primero que todo, tuvimos que logística y compras moverse a conseguir, porque al principio hasta conseguir mascarillas y el jabón para lavarse las manos era un problema, porque también como nos pasó a nosotros, que aumentó los pacientes, los pedidos a las distribuciones o a las fábricas que hace este tipo de material, también les aumentó la petición de insumos. Entonces te puedes imaginar que todo el mundo tuvo que empezar a moverse a conseguir insumos, pero todo fue fluyendo adecuadamente. Entonces tuvimos que hacer una inversión en equipos de protección para el personal, equipos de protección para el personal paramédico y equipos de protección para nuestro personal administrativo. Y esto también tuvo que coordinarse con la parte de limpieza y hotelería, y una logística de compras, trabajando en conjunto con el comité de todo lo que se hacía era evaluado por el comité de infecciones hospitalarias. Aquí hay unos ejemplos: la compra de medicamentos, pantallas faciales, L95, material médico quirúrgico. Hubo una inversión de $1.150.000, y en monitores, ventiladores, CPAP y BIPAP
y tuvimos una inversión de $450,000. Esto no incluye todo lo que hicimos para actualizar las habitaciones, etcétera, etcétera. Pero por encima, la institución hizo una inversión en $1.500.000, un poquito más, en equiparnos tanto desde el punto de vista de medicamentos, protección y equipos especiales para tratamiento de este tipo de pacientes. Plan de atención médica. Ok. Aparte del grupo COVID y condición personal, hicimos una... Interesante que al principio empezamos a hablar que el personal que no tuviera que estar en la institución trabajara vía remota en su casa. Eso para disminuir el número de personal en la institución. Y las primeras semanas que tuvimos el COVID y que el gobierno decretó la cuarentena, tuvimos que suspender la consulta externa. ¿Y por qué se pudo hacer con relativa facilidad? Acuérdense que en la Trinidad, hacer una asociación civil sin fin de lucro, todos los médicos trabajamos en servicios. No, aquí no hay consultorios particulares. Y al cerrar las consultas, nosotros tenemos 440 personas que trabajan en los diferentes servicios. Y esto nos permitió tener a esta persona fuera de la institución por un tiempo, al igual que todo lo relacionado con caja y cobranza desde el punto de vista de la consulta. Y digo que es paradójico porque a medida que empezaron a aumentar los casos, tuvimos que contratar personal. ¿Por qué? Porque al pasar de 30 camas a tener casi 100 activas, necesitamos personal de enfermería. Y tuvimos que contratar 120 recursos humanos para poder manejar la terapia nueva de COVID, la emergencia y los pisos. Pero, ¿qué hicimos? Porque también estábamos en problema de la gasolina, el transporte, la Trinidad, como digo yo, que en los suburbios de la ciudad. Para llegar aquí hay que agarrar varios transportes. O utilizar el transporte de la Trinidad, que tiene cobertura desde Guarena, Guatire, los valles del Tuy, Caricuao, Petare, El Hatillo, Baruta. Tenemos 11 transportes. Por eso no es el tema, pero sí tenemos que reestructurar el horario del transporte. Esto es lo que hay que hacer. Y en nuestros recursos humanos, con la gerencia de enfermería, empezamos a cambiamos el horario de trabajo. Esto es algo interno, esto no está permitido por el Ministerio del Trabajo. Y las enfermeras empezaron a trabajar 24 horas por 72. ¿Qué nos permitió esto? Normalmente uno tiene un equipo de guardia de enfermería en la mañana, un equipo de enfermería en la tarde y un equipo de enfermería en la noche. Que en la noche son dos equipos. Al tener 4 equipos, lo que hicimos fue completarlo y hacer cuatro equipos de trabajo de 24 horas. O sea que si yo estoy en la emergencia COVID, la terapia COVID, voy a pasar 24 horas trabajando, con mi horario de descanso, por supuesto, y voy a pasar 3 días fuera de esta área. O sea que el contacto continuo que nos dimos cuenta que en muchos países que tenían pandemia, los médicos, la enfermera trabajaban 5 días seguidos y tenían mucho más posibilidad de infectarse. Al hacer esto, el personal se sentía mucho más cómodo por el problema del transporte, de que venir un solo día, pasar todo el día aquí, las 24 horas, y tener 3 días de descanso fuera del ambiente de la infección. Y realmente, ahora que estamos regresando a nuestro horario normal, hay muchas enfermeras que están diciendo que por qué no nos quedamos con otro horario de trabajo, porque es mucho más cómodo. Pero quiero decir que lo que hicimos desde el punto de vista de personal paramédico es que trabajaran 24 por 72. Eso incluía las camareras, hotelería y todo el personal que estaba trabajando directamente con pacientes COVID. Eso me hicieron protocolos y realmente dio muy buenos resultados y una excelente atención. Los protocolos, como les dije, el comité de infecciones, hicimos protocolos, se hicieron 15 o 16 protocolos, que eso está a la disposición de lo que quiera revisarlo, pero todo está protocolizado. Desde el paciente, cómo se moviliza el paciente en la emergencia, los protocolos de atención del paciente en radiología, la atención del paciente en laboratorio, hospitalización, obstetricia, pediatría. Para cada área hay un protocolo. Entonces, trabajamos a base de los protocolos. La creación del grupo COVID realmente ha sido un éxito y yo creo que la forma del futuro de trabajar los médicos en el país, el trabajo en equipo, trae como resultado que la discusión de casos, enriquecimiento en materia de conocimiento, al discutir entre grupos,
cada quien aparte y todo el mundo aprendemos. Y al final, lo más importante para nosotros es que el paciente tenga la mejor atención posible. No una atención individualizada por un médico, sino una atención por un grupo de trabajo que está dando lo mejor sí para poder salir de esta grave enfermedad. Y nuestra contratación de médicos de personal, como les dije, fue importante. ¿Qué hicimos en la parte de innovaciones médicas y salud? Bueno, el plan educativo al personal se ha mantenido desde que comenzó, pero como al ver personal nuevo, hay que irlo entrenando y hay que ir insistiendo en que no aflojen en las medidas de protección. Porque una medida que pasa el tiempo, como que se va tomando más confianza. Hoy había tráfico en Caracas, o sea, desde que dieron la semana libre esta. O sea, la gente está saliendo a buscar el COVID por la calle. Pero hay que decir que la enfermedad, a pesar de que ha disminuido, la enfermedad sigue, el virus sigue dando vueltas por ahí. En la emergencia, cuando empezaron a aumentar el número, empezamos con la pandemia, se creó un número de teleorientación de emergencia, era un número gratuito, que era contestado por los médicos del programa de residencia asistencial en hospitalaria, donde había un protocolo ya de qué preguntarle al paciente, eso había un programa para eso, y lo podíamos orientar desde el punto de vista epidemiológico, sintomatología o no, si tenía o no COVID y a qué hospital podría asistir, era un teléfono de llamada nacional. En ese momento teníamos los números para que fueran a hacerse la prueba rápida o el PCR en higiene, y era orientarlo en ese aspecto. Aparte, también tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real que llamamos Patient Care, que también fue desarrollado por Parodi Solutions, donde las oficinas de la presidencia y la vicepresidencia, uno puede monitorizar todos los pacientes que tenemos hospitalizados en tiempo real. Yo puedo saber ahorita cuántos pacientes tengo en la emergencia COVID, a qué hora llegaron, qué estudios le hicieron, si el médico los vio o no los vio, y en qué estatus administrativo está. Eso para nosotros poder saber cómo están los pacientes. Esto igualmente ocurre ahora en la emergencia no COVID y en los pisos de hospitalización, que tenemos los 4 pisos de hospitalización, ahorita lo tenemos dentro del sistema. Eso realmente ha sido una herramienta muy buena para en tiempo real nosotros saber el estado y el estado tanto físico como de estudio y administrativo de cada paciente. Y también nos dimos cuenta que hay pacientes que se dan de alta en la emergencia, que eran muy leves y regresaban a los 3 o 4 días complicados ya con la enfermedad funcionando. Para evitar este tipo de inconveniente y tener pacientes monitorizados, también a través de el grupo de neumonología, con educación, con las 2 vicepresidencias y con el grupo Parodi, desarrollamos un programa que se llama Programa de Atención Domiciliaria. ¿En qué consiste esto? Esto es un programa que todo paciente que ingrese por la emergencia COVID o se dé de alta, uno se inscribe en este programa que dura 14 días, que es el tiempo menos que dura el virus. Ellos se llevan un oxímetro y un termómetro y un teléfono WhatsApp, donde diariamente el grupo de médicos, junto con el personal de neumonología, lo sigue diariamente cómo está su saturación, los síntomas que tiene la temperatura. Y si uno nota que hay una modificación en la que la saturación, aumento de la temperatura o la taquicardia, se comunica directamente o nosotros con ellos o yo con nosotros, y uno lo orienta que tiene que regresar a la emergencia o tiene que regresar. O sea, un monitoreo diario de los pacientes que tienen sintomatología de COVID para que no pasara lo que estaba pasando, que lo veíamos al principio, eran muy asintomáticos, se mandaban para su casa cuando empezamos a dar a los pacientes, no hospitalizarlos, y algunos empezaron a regresar 4 o 5 días después con 82 de saturación y los pulmones todos afectados por el COVID. Y la idea era de que estos pacientes poderlos intensificar con tiempo y poder darle una atención médica más adecuada. O sea que realmente pusimos el hospital en tecnología del mismo trabajo. Y el secreto es el trabajo en equipo. Esto ha sido un trabajo de todo el Centro Médico de Trinidad, desde la entrada, porque tuvimos que, en esta institución tiene 10 entradas para entrar, tuvimos que cerrarlas todas y hacer una sola, donde todo paciente o empleado que ingresa
se le toma la temperatura de la mano. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en resumen? Un equipamiento del hospital, equipamiento de la hospitalización, entrenamiento, educación y trabajo con nuestro talento humano y las estrategias de todo el movimiento dentro del hospital para convertir lo que tenemos hoy día, que tenemos 2 hospitales dentro de uno. Tenemos un hospital COVID y un hospital COVID, ambos separados, donde no hay una comunicación entre ellos. Le toca a Francisco Javier, Instituto Tomara. Muchas gracias, Germán, muy amable. Bueno, ante todo quiero darle las gracias al doctor Parodi, a la Orden de Malta por la invitación, expresarle al doctor Pulido y al doctor Adolfredo Sáez el gusto que tengo de compartir con ustedes en esta que es casi una casa más que tengo. Para hablarles de lo que hicimos en el centro médico para poder llevar a enfrentar pues esta epidemia. Es más o menos lo mismo que les ha explicado el doctor Scholz. Quizás no en las dimensiones y en el nivel de inversión que hizo el Centro Médico Docente de la Trinidad, porque obviamente el Centro Médico de Caracas es un poco más pequeño. ¿Entiendes? Si bien tenemos muchísimos años en esto, pues somos un poquito más chiquitos en número de camas y eso. Esperamos prontamente, pues, en un futuro tener quizás un número mayor de camas y poder hacer del oeste de Caracas un centro verdaderamente, un polo de atracción de salud, como lo era antes. Sí, nosotros hicimos más o menos lo mismo, comenzamos más o menos en el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, cuando estaba la gente comentando en España y en Italia la desgracia de la cantidad de muertos y enfermos y todo. Obviamente todos nos convencimos de que esto iba a llegar y teníamos que prepararnos. Desde los mismos finales de febrero comenzamos a reestructurar el hospital. Quizás los timings, los tiempos en que Docente de la Trinidad manejó la situación, nosotros lo hicimos quizás a la inversa. Nosotros nos fuimos más hacia la infraestructura, previendo lo que venía, que hacia el equipamiento. El equipamiento vino un poquito posterior de que a que ya estuviésemos completamente preparados desde el punto de vista de infraestructura. La gran suerte que tuvimos fue que la unidad de cirugía ambulatoria del Centro Médico de Caracas estaba cerrada, porque realmente por las mismas condiciones que explicaba el doctor Scholz, las condiciones del país no nos permitían pues mantener el ritmo de trabajo ni los mismos volúmenes de pacientes que nos llegaban antiguamente, y por supuesto el ambulatorio no se justificaba tener una duplicidad de personal en quirófano y bueno, el ambulatorio estaba cerrado, la unidad de cirugía ambulatoria. Eso nos prendió el bombillo de que podemos ahí meternos y hacer ahí, vamos a decir, la recepción inicial de los pacientes y todo. Tanto es así que yo hasta echaba broma de que le íbamos a poner el nombre, en vez de unidad de cirugía ambulatoria, Hospitale di Corona, ¿no? Porque estábamos haciendo casi un hospitalito dentro del ambulatorio. Comenzamos diseñando dentro de la unidad de cuidados postanestésicos o recuperación de la unidad de cirugía ambulatoria. Comenzamos aprovechando todas la infraestructura que tiene una unidad de recuperación, pues, en cuanto a conexiones de aire comprimido, gases, oxígeno. Todo esto que ustedes ven aquí en amarillo era la unidad de cirugía ambulatoria. Esto que está aquí era lo que llamamos la sala de recuperación. Estos que están aquí en estas 4 habitaciones, ¿okay?, son los quirófanos del ambulatorio, y todo esto lo convertimos en una inmensa unidad de cuidados intensivos.
El Centro Médico de Caracas tiene en su unidad de cuidados intensivos estándar, pues normal, 8 camas. Aquí teníamos 16 camas disponibles para los pacientes. Estábamos previendo que íbamos a tener un volumen muy grande de pacientes complicados desde el punto de vista respiratorio y para eso nos preparamos. Tuvimos que comprar ventiladores igualmente y equipos de ventilación o de oxigenación a alto flujo y todo esto lo metimos aquí en esta unidad de cirugía ambulatoria. Y el primer piso o el segundo piso, que es este que ustedes ven, si ustedes ven el Centro Médico de Caracas, tiene su edificio principal, tiene forma de alacrán. Este alacrán en el segundo piso, que es lo que ustedes están viendo ahorita, comenzó teniendo estas 6 habitaciones para la atención del COVID. Y esta azulita que está aquí era, vamos a decir, el triaje o la consulta donde se iban a evaluar los pacientes que llegaran a necesitar o que tuviesen clínica de una infección por coronavirus. Miren, no habían pasado más de 2 semanas cuando ya esta área también estaba convertida en cuartos para atención u hospitalización de pacientes de COVID, lo que significaba que esto, que es el puesto de enfermería del hospital, se transformó todo en COVID, ¿ok? Pero a la semana y media, 2 semanas, ya empezamos también a tener que abrir el segundo puesto, que este es el puesto de enfermera, el segundo puesto, y ustedes ven aquí, tenemos más habitaciones. Aquí esto eran habitaciones de hospitalización que se convirtieron en depósitos, sala de descanso de los médicos. Esto era todo habitaciones. Si ustedes ven aquí hay unos ascensores en rojo, esos ascensores se condenaron para que solo llevaran pacientes a las áreas donde no habían pacientes de COVID, y este ascensor, únicamente este ascensor, llevaba pacientes desde el área de emergencia hacia los pisos de hospitalización o el piso de hospitalización del COVID. Todos los demás ascensores que están aquí, aquí y aquí, todos subían directo al tercero o al cuarto o al quinto piso del hospital. Las escaleras que están aquí quedaron cerradas y solo se subía por esta escalera para eventualmente para ir al área de COVID. Bueno, no habíamos terminado de pasar 3 semanas o 4 semanas cuando ya estábamos abriendo el resto del hospital. Esto que ustedes ven señalado en rojo es porque eran servicios de asistencia ambulatoria a pacientes que vienen por otros motivos. Verbigracia, aquí está la unidad de ecosonografía o lo que llamamos ecoholter, que es la unidad de ecocardiografía y evaluaciones de los pacientes con arritmia. Esto que está de este lado es la unidad de exploraciones gastroscópicas y endoscópicas de gastroenterología. Esto que está aquí al final es la unidad de tratamiento médico para pacientes oncológicos y diálisis. Y como ustedes verán, si todo esto estaba lleno de pacientes con COVID, obviamente aquí no iba a haber un paciente oncológico o un paciente insuficiente renal inmunosuprimido teniendo que caminar por todo este pasillo para que se dializara o se tratara en cuestiones de oncología. Esto significó que esta unidad se tuviese que mudar al cuarto piso, en donde está otro puesto de hospitalización, y ahí se instaló todo lo que era la parte de tratamiento oncológico. En la unidad de cuidados intensivos original, pues la tradicional del centro médico, como tiene instalaciones para hacer diálisis, se aprovechó también, por su baja ocupación en estos momentos, para que los pacientes que requirieran una diálisis renal, pues atendido ahí. Y se acondicionó el área del COVID, donde estábamos en la terapia intensiva, se acondicionó toda para poder eventualmente darle
o hacerle una diálisis a un paciente que tuviese una enfermedad de COVID y se acompañara de insuficiencia renal. Una de las cosas que más nos preocupó, y obviamente eso es porque, bueno, esto es como estamos hoy en día, solo estamos con estas camas, ya todo esto está desocupado porque en realidad el volumen de pacientes ha disminuido mucho. Ahora les muestro la curva de relación de pacientes hospitalizados por COVID y pacientes hospitalizados por otras enfermedades y ustedes se darán cuenta cómo hubo un ascenso y ahora estamos en un descenso marcado que no es para que cantemos victoria, pero sí obviamente nos hace pensar que la cosa ha disminuido por los momentos. Bueno, como les decía, en el área del ambulatorio, nosotros tuvimos la oportunidad de comprobar que todo lo que era la parte de los quirófanos del ambulatorio, obviamente por cuestiones de medidas de seguridad y de higiene y de asepsia, no tienen recirculación de aire acondicionado. Pero la unidad de recuperación, que cambia por completo la situación de asepsia y antisepsia que requiere un quirófano, pues sí tenía los aparatos de aire acondicionado, tenían recirculación de aire. Eso obviamente no podía ser si íbamos a atender pacientes con COVID. Eso trajo como consecuencia que tuviésemos que acondicionar todo lo que eran los ductos de aire acondicionado que iban hacia esa zona y modificarlos y ponerlos de manera tal que tuviésemos extracción de aire, de modo que no hubiese recirculación de aire, sino que el aire viniera, al igual que para los quirófanos, desde el exterior del hospital adentro y de ahí otra vez a la calle, ¿entiendes? O al exterior del hospital. Bueno, gracias a Dios, estas son las cosas buenas que traen los males, ¿no? Que hoy en día pues estamos en mejores condiciones, tanto en recuperación del ambulatorio y todo eso. Otra de las cosas que también nos mortificó mucho con respecto a la circulación del aire era la esterilidad de ese aire que estábamos circulando dentro del hospital, lo que trajo como consecuencia que instaláramos 150 lámparas de luz ultravioleta en todos los ductos de aire acondicionado del centro médico. Entonces ahora el centro médico se convirtió así como en una especie de cámara de respiración estéril, ¿no? Supuestamente, pues, estas lámparas de luz ultravioleta tienen la capacidad de eliminar hasta un 80%, un 90% de microorganismos, sean virus, bacterias, que anden pululando por el aire. Eso desde el punto de vista aéreo, pero desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de instalación de equipo de inductería de gases medicinales, succiones, todo eso trajo como consecuencia una remodelación de muchas áreas del hospital porque estábamos previendo que íbamos a tener muchos pacientes de cuidados intensivos. Una de las bendiciones que se nos presentó fue la utilización de la oxigenación a alto flujo, que gracias a Dios pues la ventilación a alto flujo nos permite posponer la necesidad o la utilización temprana de un ventilador y eso nos trae como consecuencia que había pacientes que gracias a Dios salían adelante sin necesidad del ventilador, solamente con la oxigenación a alto flujo. Estoy hablando 70 litros por minuto, cuestiones así. Y eso hacía más o menos lo que les comentaba también el doctor Scholz, del equipamiento de ventiladores con capacidades de ventilación por BiPAP o en CPAP, pues eso disminuía la utilización de esos ventiladores, puesto que la ventilación a alto flujo nos permitía reclutar suficiente cantidad de alvéolos y compensar un poco la hipoxia que estaba provocando la enfermedad. Una de las cosas curiosas, bueno, aquí está la curva de cómo vamos. Estas son las primeras semanas, vean cómo va ascendiendo en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, y aquí empieza a caerse en el mes de octubre. De aquí en adelante, más o menos el 15 de septiembre, y vean cómo vamos bajando progresivamente. Estos picos, obviamente,
Esto es una relación, y se lo aclaro, de pacientes hospitalizados por COVID con respecto a la población hospitalaria en general. Y si ustedes ven, llegamos a tener días en que había más del 80, 82, 83% de pacientes en el Centro Médico de Caracas, todos de COVID, y teníamos nada más que un 20 o 15% de pacientes de otras cosas, ¿no? Nosotros también, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo las recomendaciones y todos los comentarios de los trabajos investigativos de los países desarrollados, nosotros nos acogimos también a disminuir o suspender todo lo que eran las intervenciones quirúrgicas electivas. Esto trajo ciertas incomodidades, pero ante las estadísticas que nos presentaban los organismos internacionales de un aumento de mortalidad en pacientes con cirugía asociada a COVID muy altos, pues preferimos disminuir el número de intervenciones. Ya gracias a Dios con esta disminución que ustedes ven aquí, estamos, ahora subiendo un poquito más la apertura a la cirugía, y esto nos ha permitido pues entrar en un dinamismo hospitalario más o menos similar y acercándonos a lo que normalmente teníamos anterior a esta pandemia, y esperamos que recuperemos la estabilidad hospitalaria de los años 90 u 80, cuando realmente estábamos en otras condiciones de nación. Aquí tienen ustedes, esto es todas las instituciones que estamos en la Asociación de Clínicas Privadas en el capítulo metropolitano y que nos comprometimos voluntariamente a atender pacientes de COVID. Quiero explicar, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales abarca 300 y tantas instituciones a nivel nacional, pero el capítulo metropolitano que dirige el doctor Germán Cortés, presidente de la Clínica de Santa Sofía, el capítulo metropolitano somos muchísimo menos, pues somos más que todas las instituciones que estamos en la ciudad de Caracas. Ese capítulo metropolitano, 11 instituciones dijimos nosotros estamos dispuestos y le vamos a echar pichón a manejar pacientes de COVID. Si ustedes ven, estas son las 5 instituciones que mayor cantidad de pacientes recibieron, y el Centro Médico de Caracas, siempre en rojo, pero es porque es el color tradicional de la institución, no por ninguna otra cosa, ¿no? Más bien estamos muy al lado azul y muy poco rojo en otros aspectos, pero nuestro color siempre ha sido el rojo. El Centro Médico de Caracas era vamos a decir, dentro del grupo medio en el volumen de atención de pacientes. Y, claro, de instituciones como lo es el Centro Médico Docente de la Trinidad, o lo es la Clínica Metropolitana, o lo es el Hospital de Clínicas Caracas, que son mucho más jóvenes que nosotros en el tiempo, pues son estructuras más modernas, son estructuras que tienen un mayor número de habitaciones, y nosotros pues tenemos discretamente 100 camas nada más, 100 habitaciones o 100 locales para hospitalizar pacientes, no así otras instituciones. Nosotros llegamos a tener, como les decía, 80% de nuestros pacientes eran todos de COVID, y eso nos significó a nosotros más o menos unas 50 camas ocupadas por pacientes de COVID de las 100 que tenemos. Entonces se imaginarán todo el impacto que significaba eso entre la institución. Aparte de eso, nosotros, como también explicó el doctor Scholz, tuvimos la necesidad imperiosa de hacerle un llamamiento a nuestro personal y decirle, bueno, ¿quiénes son los que están dispuestos? Es muy difícil para una institución decirle a su gente, miren, ustedes están obligados a enfrentar esta situación porque los riesgos son altos, y aquí no se está hablando de cumplir horarios, no se está hablando de cumplir con normas, se está hablando de que estemos dispuestos todos a poner la carne en el asador.
y no era fácil decirle a nuestras enfermeras, a nuestros residentes, a nuestros empleados de administración, miren, aquí vamos a seguir trabajando todos y aquí está obligado. No, miren, los que estén dispuestos a enfrentar esta situación, ustedes van a ir a enfrentar lo del COVID. Los que no estén dispuestos seguirán trabajando en sus áreas con la mayor protección posible. Fue una cuestión muy emocionante, porque nuestra gente nunca se negó a contribuir con nosotros en todo. Y eso nos trajo como consecuencia, pues, que los hemos retribuido en todo lo que hemos podido. Hemos tenido 24 empleados en nosotros, tanto médicos como enfermeras, como personal de empleados administrativos y de vigilancia. Lo hemos tenido enfermos con nosotros y el centro médico les ha dado todo. No hemos escatimado en ayudar a nuestra gente, porque creo que, si bien es cierto que la institución está para servir al público, primero está la casa. La caridad empieza en casa y nosotros tenemos que hacer por nuestra gente lo que sea necesario para que ellos estén confiados, seguros de que su institución los respalda en lo que necesitan. Aquí les voy a mostrar más o menos la forma en que se distribuyó por edades nuestros pacientes. Hay dos picos. Curiosamente, en nuestra generación entre 50 y los 60 años tuvo mayor cantidad de enfermos que los de 60 a 70, cosa que me llega de alegría. Y los de 60 en adelante o de 69 para adelante también tuvieron un pico. Entonces, este valle es porque, les confieso, nosotros le prohibimos a una cantidad de viejitos como yo que se metieran en el centro médico. Aquí no vienen viejos, aquí están los pavos y los viejos estamos para la parte administrativa. Nosotros no podemos quedar en nuestra casa, hablamos por teléfono con los pacientes, pero para el centro médico no venían viejos. Eso, gracias a Dios, pues no significó que tampoco tuvimos muchos médicos viejos, vamos a decir, de mi generación, de la tercera edad, en el centro médico, y sí tuvimos unos cuantos viejitos que venían, era de su casa. Y esto es la relación que les comentaba. Aquí tenemos el 100% de los pacientes que hemos tenido en el centro médico. En amarillo están los empleados, en azul las enfermeras y en rojo los médicos. Y esto fuimos más o menos el 11.7% de los pacientes fueron personal de la institución que estuvo hospitalizado. Aquí hay algo curioso, que todas las estadísticas y todo el mundo habla de la diabetes y la hipertensión arterial como las primeras complicaciones o las primeras comorbilidades que afectan a los pacientes con coronavirus, y es cierto. Pues aquí tienen ustedes, esta columna es la hipertensión arterial, esta columna es diabetes, esta que está en, vamos a decir, rosado, beige, es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica y el asma. Y una cosa curiosa es que todo el mundo hablaba de que los gorditos como yo y los fumadores se enfermaban más, y no, resulta que tuvimos más pacientes con enfermedades alérgicas y enfermedades cardíacas y enfermedades de otro tipo que los gorditos y los fumadores. Esto es lo que más nos afectó a nosotros, y nosotros en realidad llegamos incluso a ver que era casi una constante. La hipertensión arterial era casi una constante en casi todos los pacientes que fallecieron mientras estuvimos atendiendo esto. Y bueno, esperemos en Dios que haya disminuido y podamos seguir. Aquí tienen lo que nos pasó. Creo que en la Trinidad tuvieron una gran suerte de tener un retraso en el reporte de la PCR de 3 a 5 días. Nosotros hemos llegado a tener hasta 21 días
esperando porque nos den los resultados de la PCR. Aquí están las pruebas positivas, aquí están las pruebas negativas. Como ven, había un gran volumen de pacientes o de acierto desde el punto de vista diagnóstico en comparación con la negatividad del PCR. Y esto de las pruebas PCR tan retardadas nos llevó a que omitiéramos la necesidad o el atarnos a las pruebas de laboratorio. Dijimos, miren señores, aquí vamos a dejarnos de tontería, clínica y exámenes radiológicos y de tomografía es lo que nosotros necesitamos. Y esto se lo pongo porque quizás esto lo está viendo también mucha gente que no es médico, y espero en Dios que se den cuenta de que esta es una enfermedad que no es una tontería. Eso que ustedes están viendo es una radiografía de un paciente con COVID. Eso es lo que le hace el COVID a los pulmones. Lo que está blanco no respira. ¿Ok? Y los legos en medicina deben pensar que cuando un médico le dice pónganse un tapabocas, pónganse una mascaretica, protéjanse, no es por capricho, no es porque es la moda, no es porque estamos apoyando al gobierno ni nada, es porque esto, si bien es cierto que no tiene una mortalidad elevadísima, porque cuando vemos las estadísticas mundiales y vemos que son 80% de la población se enferma, y de ese 80% solo el 2% o el 1% es el que de verdad va a fallecer, es muy poco mortal. Si vemos el SARS-1 o el MERS, que fueron los primeros de estos coronavirus, nosotros vemos que al que le daba casi era seguro que se moría. ¿Entiendes? Si vemos el ébola, eso era una enfermedad eminentemente mortal. Este enferma a todo el mundo, pero no es tan mortal. Pero piensen nada más que si esos son los pulmones de un ser humano y por lo que está en blanco no respira, ¿entiendes? Piensen nada más cómo va a quedar ese pulmón después que salió de esto. ¿Entiendes? Entonces es mejor cuidarse. Es mejor protegerse y aguantar un poquito la presión del tapaboca en la nariz. Es preferible decir que se me empañan los anteojos. Es preferible decir que qué mal me veo y las muchachas estar disgustadas porque no pueden lucir sus pinturas de labios y sus maquillajes, ¿entiendes? Pero es preferible todo eso a verse con unos pulmones así. Esto es parte de la protección. ¿Ok? Nosotros pusimos todos los equipos estos blancos que llaman equipos de protección personal y todo eso para el área quirúrgica, sobre todo cuando vamos a hacer maniobras en donde se supone que los pacientes van a despedir aerosoles, porque las gotas de fluge son las que llevan las partículas y los virus, pues, y esos virus en contacto con las mucosas son los malos. Entonces, sabemos muy bien que esto es una lucha de barreras y tenemos que ponerle barreras al virus, y que la piel es una excelente barrera, pero no así la mucosa oral, no así la mucosa nasal, ni tampoco las conjuntivas oculares. Entonces, la protección facial, la protección de esas conjuntivas es indispensable y hay que hacerlo. Lo otro, pues, es que gracias a Dios tuvimos un solo paciente en quien se sospechó COVID durante una operación. O sea, un paciente que se hospitalizó por COVID y gracias a Dios no tuvo complicaciones, pero los pacientes quirúrgicos con enfermedad de COVID sí traen complicaciones serias. Las complicaciones más severas y más complicadas que tuvimos, sobre todo, fueron los pacientes que asociaron insuficiencia respiratoria con miocarditis. Y esos pacientes que presentaron miocarditis asociada a insuficiencia respiratoria, todos, el 100% tenían hipertensión arterial y diabetes. ¿Ok? También tenían la contribución de la edad. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir? Que ya el doctor Scholz y lo poco que yo les haya podido decir. Una cosa que sí, perdón que se me pasaba por alto.
Al final, cuando tú decías que en realidad lo bueno era el trabajo en equipo, sí, cierto, el trabajo en equipo es lo que justamente nos hace a nosotros no llamarnos tanto clínicas sino hospitales, porque a la hora de la verdad nuestras instituciones tradicionalmente, ambas, porque a ambas las conozco, hemos funcionado siempre como más en el sentido hospitalario de integración de equipo de profesionales atendiendo y no esas especies de caballeros feudales aislados que se ven en otras instituciones, que ellos deciden el bien y el mal y la vida o la muerte de los pacientes sin que haya alguien que le diga, papá, ¿dónde vas tú? ¿Entiendes? Creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza y que nos hace, en medio de todo, especiales. ¿Entiendes? Sí, hay algunas preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de ellas. Por acá, el doctor Luis Aspurua pregunta si fue fácil realizar el puente con el Ministerio del Poder Popular para canalizar el Remdesivir. Desde que comenzó la pandemia, sí hemos estado en contacto muy directo con el Ministerio para la Salud, pero el Ministerio de Sanidad, José Maura. Desde el principio comenzaron a darnos todos los kits de tratamiento y empezamos a tener el contacto para que vinieran en forma rápida a tomar las muestras. Tenemos la ventaja que parte del equipo COVID son médicos del Instituto, del Hospital Universitario de Caracas y están muy cerca de higiene. Pero sí, yo fui a varias reuniones a higiene con el gobierno y empezaron a sacar los protocolos de trabajo. Y al principio sí, ellos aportaban muchos medicamentos y estamos muy fluidos. Después empezaron a tardar, pero la prueba es la prueba rápida y el PCR. Con respecto al Remdesivir, al principio había que hacer con contacto directo y mandó un informe. Eso poco a poco el gobierno lo fue agilizando y mandando el medicamento en 24 horas. Después comenzaron a ver eso como siempre. Empezó a aparecer la oferta de muchas farmacias o personas individuales. No todos habían gente con precios razonables y otros que abusaban, como cobrar $700 una ampolla, cuando uno puede conseguir un tratamiento en $1,200 completo. Pero como todo, yo creo que la gente que es honesta y realmente ha dado de sí por el bienestar, ha dado frutos, como por ejemplo Farmatodo, que fue una de las primeras líneas en casa de farmacia que sacó el producto al público con un precio adecuado. ¿Y qué hemos tenido que hacer en la institución? Bueno, hemos adquirido el medicamento. Hay dos formas de que el paciente lo reciba. Primero, que el médico lo indique, no todos los pacientes lo van a recibir. Y segundo, si tiene la posibilidad de comprarlo, perfecto. Y si no, tenemos el mecanismo para llegar la información al ministerio y que mande el tratamiento. Pero en eso el gobierno se ha puesto en contacto con las instituciones y diariamente. O sea que, en ese aspecto se ha habido una colaboración, que es lo que debería ser normal entre el gobierno nacional y las clínicas privadas. Apoyando lo que tú dices, Germán, es realmente, Luis, el gobierno en eso se portó como los buenos. Nosotros no tardábamos 24 horas en el momento en que llegaba el informe al ministerio. Ahí mismito regresaba la enfermera o el personal que habíamos mandado con las drogas y se podía utilizar. De hecho, pues, tuvimos la gran suerte de que el gobierno abrió la venta a través de las farmacias y, como dice Germán, pues Farmatodo y creo que Locatel también, en especial Locatel de la Castellana, vendían Remdesivir a unos precios más razonables que un bicho que llegó a nosotros a andarnos ofreciendo el Remdesivir en $1,000 y cuando le dijimos que si estaba loco que pues no iba a Farmatodo y lo compraba en 500, yo, bueno, dame 300, pues. Así como si fuera un buhonero, ¿no? Nos cambió la actitud por completo. Entonces, sí, abusos han habido en todos lados, pero hay que reconocer que en ese sentido sí se portaron bien. Y la gente del Instituto de Higiene
Mira, yo creo que ellos hicieron o están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Yo no entiendo cuál es la manía del gobierno de tener controladas las pruebas de PCR, porque eso a la hora de la verdad, en cualquier país desarrollado y que la gente tenga 4 dedos de frente, eso te lo hacen hasta en una farmacia y se pueden tomar las pruebas. ¿Me entiendes? Eso yo no entiendo cuál es el misterio, cuál es el beneficio de tener a una gente trabajando en el Instituto de Higiene sobresaturado de trabajo, sin capacidad de poder dar los resultados a tiempo, sabiendo que es fundamental para poder controlar todo el número de pruebas que tengan. La gente dice, qué horror, los americanos tienen 30 millones de enfermos. Bueno, dale gracias a Dios que han descubierto 30 millones. Imagínate que no tuvieran los 30 millones, o como estamos en Venezuela. ¿Entiendes? En Venezuela tenemos, no sé cuánto, 20.000, 30.000, no sé cuánta es la gente que tiene las pruebas, dice Worldometer, que tenemos de positivos. Imagínate cuántos contaminados están por ahí pegándole virus a todo el mundo y nadie lo sabe. Y a la hora de la verdad, las cuarentenas son para los enfermos, no para los sanos. ¿Entiendes? Entonces, si tú sabes dónde están los enfermos, enciérralos, pero no los dejes sueltos. ¿Entiendes? Aquí, al no tener pruebas, andan todos sueltos. ¿Entiendes? En ese sentido, lo lógico sería que el gobierno abriera las puertas y que cada institución de salud pues haga sus pruebas de PCR, haga sus pruebas rápidas y todo. Hay una cosa que la gente no sabe normalmente, Germán y Luis, que es que todos nosotros somos médicos y sabemos muy bien que hay enfermedades de denuncia obligatoria, ¿entiendes? Aquí cualquiera de nosotros le llega un paciente con tuberculosis, le llega un paciente con inmunodeficiencia adquirida, le llega un paciente con sífilis o con alguna otra enfermedad y todos lo denunciamos. Entonces, ¿cuál es el tiquismiqui que tienen de que no se sepa el PCR? Pero por Dios, ningún médico va a ser tan irresponsable de conseguir un paciente con PCR positivo y no lo va a denunciar al Ministerio de Sanidad. ¿Entiendes? ¿Cuál es el rollo? Esto es... Esto es lo que le explicamos a ellos en las reuniones. Que si podríamos tener las pruebas en la institución, lo que nos comprometíamos era reportarle a ellos cuántas pruebas se hicieron, cuántas negativas y cuáles positivos. O sea, si tenemos un paciente sospechoso en la institución y tenemos que llamarlos a ellos, hay una ficha que hay que llenar diariamente los pacientes hospitalizados. Que no le veíamos ninguna lógica, que no nos permitieran. Ahora sí permiten hacer pruebas rápidas, pero el PCR, cuando lo podemos hacer y uno tiene el resultado, lo tiene en una hora, y decía, lo importante de las pruebas rápidas es un paciente en la emergencia. Quiere saber qué es hacer con él. Si lo vas a mandar para su casa, lo vas a hospitalizar. Y para nosotros es muy importante tener ese resultado inmediatamente para tomar la conducta terapéutica o conducta a seguir. Pero no hubo forma. El ministerio estaba proactivo a aceptarlo. Pero instancias superiores. La jerarquía no acepta. Hay una pregunta sobre el costo promedio de un paciente COVID en dólares. Imagino que se están refiriendo al costo de cada día. La Trinidad, más o menos, en los pacientes hospitalizados es alrededor de los $1.000 diarios y en los pacientes en terapia intensiva alrededor de 3.000. Más o menos el promedio de los pacientes. No sé cómo es el centro médico. No, más o menos lo mismo, Quizás lo que varía más que todo el tiempo, pero el costo es más o menos similar. Porque, los primeros 2 días es sumamente costoso, al igual que todos los pacientes que van para cuidados intensivos o que entran en esto, pero después del segundo día las cosas se estabilizan más o menos por ahí, $1.000 diarios. El paciente en hospitalización general, más o menos sí, unos $2.500, $3.000 diarios en cuidados intensivos. Sobre todo, Luis, por las complicaciones. Cuando el paciente va para cuidados intensivos, no es solo porque el paciente está muy mal desde el punto de vista respiratorio, es porque ahora tiene asociado
otra cantidad de problemas, porque es verdad, la respiración es muy importante y todo, pero también el virus afecta al corazón, también el virus te hace trombosis cerebrales, también el virus se te mete en los riñones y te provoca insuficiencia renal. También el virus afecta a el que va para la unidad de cuidado intensivo, por lo general viene cargado con otros problemas, más las bacterias que se le vayan metiendo. Hay una pregunta por acá de Luis Aspurua, que si tiene un sistema de triaje y seguimiento ambulatorio, ¿ha usado teleconsulta durante la epidemia? Sí. Trabajamos en tres aspectos diferentes para atender al paciente desde el punto de vista ambulatorio. Primero, haber creado ese teléfono gratuito, registrado en la emergencia para los pacientes COVID. Eso se hizo promoción en las redes y realmente tuvo buena acogida. Después empezó a decaer como todo. Después, la Trinidad tiene, por la página web no se puede meter y tiene lo que se llama la segunda opinión, la consulta, teleconsulta, que puede ser o presencial o escrita. Ese sistema de comunicación tiene ya varios meses funcionando. Pero exclusivamente para el COVID creamos fue el programa de atención domiciliaria. Como lo expliqué hace ratico rápidamente, el paciente egresa con su oxímetro, su termómetro digital y un número de teléfono WhatsApp para comunicarnos diariamente y seguir en la curva de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y cualquier otro síntoma que tiene. Y de esa forma detectar rápidamente si hay algún deterioro o un signo de alarma que haga que uno diga al paciente tiene que ir o a su emergencia o con su médico, que tiene que ser atendido lo más rápido posible. Ese programa dura 14 días, se ha llevado hasta 21 y es un control bien importante que hemos estado haciendo. Estamos sacándolo, viendo las estadísticas, que si realmente ha tenido valor. Realmente sí hemos detectado pacientes que se lograron rescatar en radio de emergencia para ponerlo de tratamiento. Pero entonces tenemos el PAD para los pacientes COVID, tenemos la teleconsulta vía web y tenemos el teléfono para orientación de pacientes de emergencia. Eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista ambulatorio. Sí. Bueno, nosotros más o menos similar. Lo que pasa es que la parte pre-hospitalaria no tenemos tan desarrollada la cuestión como lo tiene Germán en la Trinidad, sino que nosotros tenemos sí muy buena atención post. Una vez que el paciente egresa, hay un control por unos 10 días, 12 días de parte de justamente la muchacha doctora que estaba en la fotografía, que estaba con la careta puesta sobre la protección del facing. Ella es justamente una de las médicos o la médico que maneja toda la parte de la telemedicina. Ella hace todo el control telefónico y eso, y hace como la consulta. Y muy importante. Mantiene, sí, claro, eso muy importante. Para nosotros no le damos al oxímetro, le decimos dónde lo con eso de la saturación y todo. No todo es saturación, ¿no? Yo creo que hay unos mitos o unas tradiciones que la gente agarró con el COVID, que todo el mundo se pregunta, ¿y cuánto está la saturación? No pienso, bueno, pero eso no es todo. Puede estar alterada por otra cantidad de cosas que no es. Bueno, para la comunicación del público presente es la forma que estamos comenzando a hacer el futuro programa del home care. Esto nos ha servido para ir entrenando cómo estar más en contacto y siguiendo pacientes en su casa, y la idea es seguir avanzando. Por aquí tenemos una pregunta del doctor Alejandro Rísquez, que bueno, excelente. Me gustaría conocer un poco más sobre el grupo COVID y los especialistas, las relaciones humanas, jerarquía, decisiones del equipo, cómo asignaban los médicos tratantes o responsables en relación a los pacientes y los familiares. Un poco la dinámica de... Está en la página 27 del libro que vamos a hacer. Es muy sencillo. Ese es Alejandro, ¿no? Alejandro, mira, cuando empezamos a ver esta disparidad en tratamientos y compra de medicamentos, y a mí me gusta el azul y a mí me gusta el rojo, y yo le pongo anticoagulantes, y a mí me gusta la axiparina, a mí me gusta la flexiparina, y a mí me gusta no sé qué.
bueno, esto que hay que poner orden porque, y además yo cobro X cantidad de dólares por mi día diario y yo cobro menos, entonces, uy, eran de pelote. Nos empezamos a reunir todos los días, ¿verdad? Que esto fue un trabajo de reuniones diarias para poder poner de acuerdo a 8 médicos de 3 especialidades, que eran nuestros neumólogos, nuestros infectólogos y algunos médicos de medicina interna. La jerarquía, todos tienen la misma jerarquía. ¿Qué se le explicaba al paciente? Que usted va a ingresar a la institución, pero va a estar, su tratamiento médico va a estar atado a un grupo de especialistas. Usted no va a tener un médico de cabecera y muchos interconsultantes. Pero realmente la acogida ha sido bueno, porque realmente los pacientes se han dado cuenta que lo ve el internista, lo ve el neumólogo, lo ve el infectólogo y lo ve los residentes. Y lo interesante, lo bueno es que había revistas diarias de todos los pacientes. Un grupo pasaba revista en el piso 3, otro en el piso 4, de todos los pacientes. Esa revista estaba la gente de educación, estaba la dirección médica. Pero quiero decirte, todos los días se discutían los casos. Y en la conclusión y el tratamiento se hacía de mutuo acuerdo. O sea, ahí nadie podía poner un antibiótico, pues yo quiero, si el grupo no estaba de acuerdo. Entonces, es un grupo bastante homogéneo, donde se trabajaba por pool. O sea, todos ganaron lo mismo porque es el pago del paciente, lo cual sirvió para que tuvieran tiempo de descanso, porque los primeros días nadie descansaba. Y sí, ¿quién tiene jerarquía? Bueno, la dirección médica, con la vicepresidencia de salud y la presidencia, hemos estado encima de que eso funcione así. Y ese mismo sistema de trabajo se replicó en la terapia intensiva de COVID. Entonces no es cuestión de jerarquía y quién es el médico tratante. Es cuestión de trabajo en equipo como un hospital universitario, que es lo que queremos hacer nosotros algún día, un hospital de educación, y que nos vean como un hospital de enseñanza. Porque cuando el paciente se trata, pues lo mismo, los resultados han sido muy buenos. Hemos tenido frustraciones, el paciente, por supuesto, siempre de los pacientes, por más que uno quiera poner, pero todo se comparte en las revistas diarias del grupo de trabajo, y realmente ha costado, pero fue cambiar el paradigma mental de los caballeros solitarios en mi caballo, yo soy el que sé, a que yo ahora trabajo con un grupo, un batallón de tratamiento, que todos trabajamos juntos, y entre mejor trabajemos juntos, mejor va a ir el paciente. Fue en cambiar un paradigma de trabajo individual a trabajo en equipo con un solo horario, que es lo del grupo COVID, y de verdad que resultó exitoso. No solo eso, Germán, sino que fíjate que esto pareciera, o es mi interpretación, la enfermedad, por ser tan masiva y tan publicitada y multisistémica, vamos a decir, apabullante, la gente, en general, los pacientes, asumieron que esto era una cosa más grande que lo normal, y había como una especie de docilidad a la decisión médica. Entonces, no sé si tú lo has notado en la Trinidad, pero nosotros en el centro médico veíamos que el paciente entraba con mucha más facilidad a aceptar el manejo en equipo del grupo médico que los estaba atendiendo, a ese mismo paciente hace un año atrás, que llegaba, un momentico, mi médico es fulanito. Ahora no es mi médico, es fulanito. Ahora es el grupo que me atiende, los que me van a curar. Ya hay como un aprendizaje, y espero en Dios que eso se quede para siempre, un aprendizaje de la población, de que ya no es mi médico, sino que es el grupo médico, el nosotros, pues. Es la mejor manera. Eso que tú dices, que lo que te brinda de bueno un hospital universitario es justamente eso, que tú tienes un autocontrol generalizado. La gente no anda inventando cuentos porque yo me lo leí en un trabajito que me conseguí ayer en el Lancet, ¿entiendes? Sino que ahora yo tengo que ir acoplado a una norma de procedimientos y a un esquema en donde yo garantizo que hay una buena sobrevida, una buena salida, ¿no?
yo le decía mucho a mis hijos que viven en el extranjero. Mire, yo no conozco médicos allá donde usted vive, pero sí le digo una cosa, usted vaya a un hospital universitario, usted no vaya a clínicas privadas en donde lo va a agarrar un médico y lo va a atender. Usted va a un hospital universitario y usted va a un sitio, porque el residente más chiflado que haya seguro va a tener un adjunto o un jefe de servicio que le decía, pues usted está loco, ¿entiende? Y eso es una garantía de salud para la persona, pues. Eso yo sigo pensando de que esto ha sido, claro, un mal horroroso, pero un mal que ha traído muchos bienes, sobre todo educación a los médicos y educación a la población. Y sí te voy a decir que deberíamos escribir un libro de cómo manejar las relaciones humanas. En serio, porque sí, eso es estamos haciendo un libro sobre el COVID. No, un problema que se presentó es la comunicación con los familiares, porque es algo que todavía seguimos viendo la forma de que porque los pacientes no pueden tener visitas. O sea, no es como uno entra a una habitación de un paciente normal y está el familiar, la esposa, el esposo, un hijo, y no habla directamente con ellos. Aquí al estar muy restringida la visita, la comunicación con el grupo familiar a veces ha sido muy cuesta arriba, pero seguimos trabajando en eso para mejorarlo cada día. Ahorita es muy sencillo porque hay 5 pacientes, pero cuando había 49... No, y los caprichos de los pacientes que de pronto te dicen, no, un momentico, dame acá mi celular porque yo quiero comunicarme. No, señor, usted está en terapia intensiva, usted no puede andar metiéndose con el celular para allá adentro. No, pero mi celular, ¿y cómo le aviso yo? O sea, es una visión como de, yo estoy en el hotel y aquí me tienen que servir, ¿no? Y las cosas no eran así. Había una pregunta del doctor Pulido sobre cuántos de estos pacientes que atendimos en ambas instituciones, digamos, tuvieron un carácter de apoyo por medicina comunitaria o apoyo social de las instituciones, que es muy importante porque probablemente todo el mundo piensa que como somos instituciones privadas, digamos que todos los pacientes hay un beneficio económico, ¿no? El COVID no fue un negocio, y nunca se vio así. Mucho. Eso nos pasó en todas las clínicas. Uno, lo que ofrecí Javier, creo que todas las 11 clínicas, la Asociación de Caracas, tomamos el compromiso de que cualquiera de nuestro personal que tenga enfermedad COVID la haya adquirido en la institución o fuera, porque muchos fueron fuera, de hospitalizarlos y atenderlos sin ningún costo. Y sí, fue un grupo importante de personal. Médicos, gracias a Dios, tuvimos pocos. Y los pocos médicos que tuvimos hospitalizados fueron médicos que no estaban en contacto con pacientes COVID. O sea, los médicos que han estado en contacto con COVID, creo que por las medidas de protección y lo que hemos aprendido de la enfermedad, gracias a Dios, ninguno ha estado con la enfermedad. Y otra política que tomamos en la Junta Directiva es que el paciente que ingresa por la emergencia y tenía que ser hospitalizado, a pesar de su background administrativo, tenía que hospitalizarse. Porque primero es la vida del paciente. Y nosotros somos hospitales. Nosotros no somos una venta de carros, ni somos el automercado, que es bueno que si nos pagan, no. Si un paciente, y eso es que es difícil en este país, referir a un paciente a un hospital donde es muy difícil conseguir un cupo. Pues no era por la referencia, era que si un paciente realmente ingresaba y tenía criterios de, por ejemplo, entrar en terapia intensiva, porque la enfermedad así lo meritaba, el paciente se ingresaba a la institución. Y sí, creo que como en la clínica o el centro médico, creo que el 15 o el 20% de todos los pacientes COVID ingresaron a través del programa de medicina comunitario, sin contar los pacientes que ingresaban con seguro y agotaban cobertura. Esa es la otra cara de los pacientes hospitalizados, porque estas son hospitalizaciones que pueden ser de 5 o 7 días hasta de un mes. Y muchos pacientes agotaban la cobertura del seguro o en la capacidad de pago ingresaban con $7,000, $6,000, $8,000 y al final la cuenta terminaba en $15,000, $20,000 y no tienen para pagar la diferencia. Por eso no fue impedimento para atender a estos pacientes. O sea que sí, la atención ante todo fue humanitaria frente a una pandemia que todavía estamos enfrentando porque ahora viene otra ola más, que conmigo yo que espero que sea de La Guaira y no de Hawái, para enfrentar este tipo de enfermedad. Francisco. Sí,
La gente, mira, eso que tú dijiste de los seguros y cuando se le acaban la cobertura, yo te voy a decir muy sincero, yo creo que las compañías de seguro, al igual que los proveedores, es que, miren, la gente no se imagina el nivel de compromiso que hay entre unos y otros dentro de este país. La experiencia que tuvimos nosotros con los proveedores de seguros médicos, y el respaldo que le daban a sus pacientes cuando había el COVID, la fluidez con que todo funcionaba, no es una cuestión en donde uno diga, ah, bueno, que eso es su obligación. Sí, es su obligación. Es que no era, pero se la tomaron como compromiso. No es el normal comportamiento de la compañía de seguro. Las compañías de seguro estaban abiertas a cualquier solicitud de los pacientes, de la institución. Había mucha colaboración y por otra parte, mira, debo decirlo porque gente que tuvimos del gobierno o vinculados al gobierno, el gobierno respondió, cosa que yo dudaba. Yo decía, estos bichos no van a dejar con la cabulla en la pata. No, el gobierno respondió formalmente como era, pues. Y la misma institución. Yo creo que eso es una de las mejores cosas que nos haya podido haber pasado en este impacto. Es que pudimos comprobar todos los médicos, que lo que quizás pensábamos que podía ser una realidad cuando estábamos estudiando medicina y nos llenábamos de ideas bonitas y de idealismo y todo, mira, sí, es cierto, aquí está, la solidaridad de los venezolanos es muy grande en todos los niveles y en todos los aspectos. Yo honestamente, yo no tendría otra forma de decirlo sino agradecimiento a todo el respaldo que le dieron a los pacientes y los mismos pacientes, el compromiso que asumieron con las instituciones que los atendían, porque verdaderamente fue algo ejemplarizante. Para que sepa, voy a seguro hay una letra pequeña que no en pandemia están excluidos, pero verdad que la Cámara Aseguradora se reunió con la Asociación de Clínicas y dijo que iba a apoyar completamente la cobertura a este tipo de pacientes y nunca le negaron la entrada, nunca se lo negaron, siempre apoyaron la entrada de los pacientes en las clínicas. O sea que sí se portaron en forma adecuada y correcta, con mucho sentido de colaboración y de humanidad hacia nosotros, que somos lo mismo nosotros los venezolanos, que somos los mismos que estamos asegurados, que estamos con la Cámara Aseguradora. Claro. Sí. Y como y Pablo, sí, a través del programa de medicina comunitaria de la institución, sí, muchos pacientes que nos avisaban que no tenían recursos y se comunicaban con medicina comunitaria, se les dio el apoyo y se ingresaron. Yo creo que hemos tenido una sesión extraordinaria. Les dejo un espacio para unas palabras finales, tanto a Germán como a Francisco Javier. Y bueno, despediríamos la sesión de hoy. Continuaremos con el curso con el tema de cómo la infraestructura y los servicios pueden influir o impactar en la atención de nuestros pacientes. No, más que todo, mira, agradecerle a la gente de la Orden de Malta, que siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo soy un fanático de la Edad Media y hay la relación entre la Orden de Malta y los Caballeros Templarios, que son muy admirados por mí. Pero bueno, agradecerles a ellos la invitación, agradecerle al Centro Médico Docente de la Trinidad y a Luis, y al doctor Pulido y a ti mismo, que has sido tan buen anfitrión y tan buen amigo, la oportunidad de hablar un poco de nuestra experiencia y sí decirle a la comunidad que el esfuerzo que nosotros hacemos y la dedicación que ponemos es simple y llanamente porque estamos convencidos de que esta es la mejor profesión que hay en la historia y que ustedes, si nos necesitan, aquí estamos. No duden en que un médico venezolano siempre va a estar a la orden.
El resto más nada. Estamos aquí para ayudar. Sí, te quiero dar muchas gracias. Nació Malta, Orden Malta. Pues la conozco, mi mamá es dama de honor o caballero de Malta, así que bueno, algo de historia lo conocía por ahí. Esta epidemia me ha enseñado que lo que yo siempre he dicho, que por ejemplo la Trinidad, y creo que instituciones como el Centro Médico, que al principio siempre quise trabajar ahí, pero sabes que me jalaron para acá. Otro mogollón, otro pulido. La Trinidad somos más que un hospital. Cuando hablamos de la parte educativa y medicina comunitaria, son los principios de institución. Y el centro médico es pionero en posgrados médicos, como el terapia intensiva, o sea que tiene su historia. Y un hospital que tiene educación. Esa es la forma de que todos nos mantengamos al día y estemos enseñando y que nuestras generaciones de relevos vengan lo mejor entrenados posible, que sigo insistiendo. Al final, el que sale beneficiado es el paciente. Entre más educación y mejor estemos formados los médicos y con mentalidad y corazón de humanista, no como nos ven mucha gente que dice que las clínicas son un negocio, que los médicos están ahí son para ganarse unos reales. Yo no creo que esa es la verdadera de la medicina privada, porque nosotros somos parte de la solución de los problemas de salud del país. Yo he insistido en que la medicina privada del país no es una cosa que está aparte ahí en una esquina, sino que siempre tienen que vernos como parte de la solución del problema. Y es lo que hemos demostrado en esta pandemia, que lo que hemos hecho es colaborar y trabajar en conjunto para el beneficio de los pacientes. Gracias por la invitación. Esta es nuestra humilde experiencia. Todas las clínicas del país hemos estado en contacto y han puesto lo mejor de su infraestructura y de sus médicos para enfrentarnos a esta enfermedad que continuamos aprendiendo a qué nos estamos enfrentando, porque todavía falta mucho por aprender. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas noches a todos. Que descansen y seguimos en contacto con el curso que estamos organizando. Muchísimas gracias al Dr. Scholz y a Francisco Javier por esta fantástica conversación esta noche.